Recientemente se dio la reunión del dictador norcoreano Kim Jong-un con el gobernante de Corea del Sur. ¿Pero a qué se debe esta reunión y cuál es su significado político? De eso hablaremos en esta edición del programa Marxismo Vivo. El viernes 27 de abril se realizó el encuentro entre los líderes de las dos Coreas, quienes dieron una declaración conjunta de avanzar hacia la desnuclearización de la península. La histórica reunión fue cubierta por los medios de comunicación de todo el mundo y ha generado reacciones y preguntas de todo tipo, pues hasta hace solo unos meses se hablaba incluso de la amenaza de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte. Mientras que hoy ambos mandatarios intercambian elogios, llegando al extremo que el presidente de Corea del Sur propuso a Trump como un futuro premio Nobel de la Paz. ¿Qué significa esta reunión y la declaración de desnuclearización de la península? Bueno, la presión por la desnuclearización proviene del imperialismo, que defiende su monopolio sobre las armas nucleares, con Estados Unidos a la cabeza, por supuesto. Ahora, todas aquellas declaraciones que condenan las pruebas nucleares de Norcorea son llamados completamente hipócritas, ya que Estados Unidos no solo es la mayor potencia nuclear del mundo, sino que además es la única que ha utilizado sus armas contra otro pueblo. Trump continuó con la política de otros gobiernos estadounidenses, que a través de la ONU han aplicado durísimas sanciones económicas contra Corea del Norte, llegando prácticamente a un bloqueo total. Nosotros no defendemos a una dictadura como la de Corea del Norte. Sin embargo, rechazamos las agresiones del imperialismo contra el pueblo norcoreano y defendemos que los países semicoloniales tienen derecho a poseer sus propias armas nucleares. Ahora bien, ¿qué es Corea del Norte? ¿Es un estado comunista que lucha contra el imperialismo? No, no lo es. No solo es un estado capitalista, sino que además es una dictadura. Corea del Norte fue una zona de ocupación soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Surgió como un estado obrero burocratizado bajo el control del estalinismo. Es decir, una casta burocrática que gobierna con métodos dictatoriales y que en este caso en particular degeneró hasta establecer una dinastía hereditaria. Sin embargo, a partir de los años 80, el régimen norcoreano restauró el capitalismo en el país, con la apertura para inversiones chinas y surcoreanas y la implementación interna de reglas de mercado. Es en el marco de esta restauración capitalista que se inicia el proceso de colonización del país. Desde ese momento, el régimen de Kim utilizaba el programa nuclear para negociar mejores condiciones ante el imperialismo. Ahora cede a la presión imperialista y declara su intención de abandonar este programa, lo que es una señal de la mayor sumisión y colonización del país. Por otro lado, tenemos a Corea del Sur, un estado que surge también después de la Segunda Guerra, esta vez por parte de la ocupación norteamericana. Se conformó como una semicolonia privilegiada con gobiernos militares semifascistas. Su desarrollo económico se basó en una pesada inversión de capital externo, potenciado por la superexplotación del pueblo surcoreano por parte de los gobiernos militares. Actualmente, Estados Unidos inclusive posee una base militar avanzada en el país. A todo esto, ¿cuál es el papel de Rusia y de China? Bueno, estos dos países, a pesar de sus discursos, se alinean y son utilizados como intermediarios por el imperialismo norteamericano, pues ellos tienen mecanismos directos para presionar a Corea del Norte. Finalmente, está la situación de la unificación de las Coreas. La prensa hace eco que con la paz entre ambos dirigentes se avanza la unificación de las Coreas, pero lo cierto es que el fin de las hostilidades entre los gobiernos y el cese del programa nuclear no garantiza esto. Lo que sucede es que tanto el régimen de Kim Jong-un como el gobierno de Corea del Sur van a garantizar mantenerse en el poder a costa de continuar la división de su pueblo. Para ambos gobiernos les es funcional esta división, porque así pueden controlar mejor sus privilegios económicos, políticos y ejercer una mayor represión sobre la clase trabajadora. Tampoco China ni Rusia están interesados en la unificación de Corea, menos aún el imperialismo norteamericano. Nosotros no apoyamos al régimen de Kim Jong-un. Por el contrario, creemos que es una tarea urgente de la clase trabajadora derrocar su dictadura. Aún así, consideramos que Corea del Norte, como cualquier otro país semicolonial, tiene derecho a poseer armas nucleares. Pero a la vez que se debe derrocar la dictadura asesina del norte, se debe dar fin al régimen de Corea del Sur, un régimen proimperialista y corrupto.
Solo así la clase trabajadora logrará la tarea más importante, la unificación de Corea y reconquistar el país para sí misma, expulsando al imperialismo y cualquier otra injerencia extranjera. Para esto es necesario la movilización revolucionaria de toda la clase obrera y del pueblo de las dos Coreas y la construcción de un partido revolucionario internacionalista.